Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, estamos en nuestra serie Yo Creo. En el día de hoy estamos celebrando el Día del Padre y creo además que lo más apropiado es venir a casa a decirle feliz día a nuestro Padre Celestial. Pero también es rico un tiempo para nosotros celebrar el ser papás. Hoy cuando me levanté me dieron 2 regalos que yo dije, wow, yo los quiero traer acá a la iglesia. Uno de ellos es de mi hijo Abel, donde dice You are my hero, y me pinta a mí con una capa, me aclara que no tiene una S porque no es Superman, tiene una P porque es Pedro. Y al lado está el otro superhéroe de él, que es Jesús. Y dije, wow, esto es algo que yo de verdad tesoro muchísimo cuando mi hijo me puede ver de esa manera. Y Natán también coge y me dice, best dad, el mejor papá. Y me pinta acá predicándole a ustedes, a mi suegra por acá atrás. No, él dijo que esa era la tata. Todo lo que uno dice suegra, ustedes se ríen, ¿no? Qué cosa. Uno queriendo cambiar y ustedes no dejan. Y yo predicando y la Biblia en la mano. Me encantó esto porque cuando mis hijos piensan en mí, es lo que ven. Y lo siento como algo para celebrar. Digo, Señor, gracias, porque cuando mis hijos están pensando en su papá, están pensando en Jesús al lado de él. Y están pensando en papá compartiendo la palabra y con la palabra de Dios en su mano, a pesar de que nunca predico de esta manera. Otros predicadores lo hacen, es su estilo, pero yo no soy, no lo hago. Pero ellos pueden ver que la palabra de Dios es parte de mí. Y creo que es algo importante que todos nosotros siempre tenemos que buscar y justamente es de lo que te voy a hablar en el día de hoy. Y quiero hablarte usando la historia de Moisés y todo lo que fue el desarrollo de su fe. Moisés fue alguien que lideró a otros para salir de la esclavitud, para que ellos entraran en las promesas de Dios y cómo la influencia de sus padres llevó a Moisés a desarrollarse en la persona que él llegó a ser. Pero quiero que recordemos la historia porque algunos de ustedes solamente conocen la historia de Moisés por la película que salió, que ni siquiera he visto, pero que no muestra realmente quién es Moisés, y porque algunos de ustedes nunca han abierto la Biblia. Eso sí, se han llevado como 5 cada vez que estamos regalando. Y, oiga, tan apasionante que es la palabra de Dios. Y bueno, recordemos la historia. El pueblo de Israel había llegado a Egipto a través de Jacob y sus hijos, porque la región estaba pasando por un gran hambre. Y entonces el Señor había puesto a José, el hijo de Jacob, como administrador de todo Egipto, y gracias a su buena administración como don de Dios, él logró sacar adelante a Egipto. En medio de un hambre hubo abundancia, de la cual también se vio beneficiado él y su familia. Pero dice la palabra que murió esa generación. Israel se había multiplicado y que llegó a Egipto un rey que no conocía a José, que no conocía la historia, pero que sí vio que el pueblo de Israel se había multiplicado, se había hecho muy numeroso y entonces tuvo miedo de que al multiplicarse los israelitas se fueran en su contra y les hicieran guerra. Así que por miedo, imagínate lo que es el miedo, es lo contrario a la fe. Por miedo, en vez de ellos acercarse al pueblo de Israel y fortalecerse, los ven como una amenaza y lo que tratan de hacer es esclavizarlos. Y da una orden el faraón de Egipto de que cada vez que nazca un bebé hebreo, si es hombre, lo maten. Y si es mujer, lo dejen con vida. Pero mira cómo siempre el diablo ha buscado destruir la hombría. Eso no es algo de hoy en día, es algo que siempre ha estado. Siempre el blanco del diablo es la hombría. Porque cuando tú matas la hombría, tú acabas con el pueblo de Dios. Tú acabas con la familia, tú acabas con la fuerza de los hijos de Dios. Y por eso el diablo va a atacar siempre la hombría. Y por eso vemos hombres que quieren ser mujeres, porque el problema que estamos afrontando no son mujeres que quieren ser hombres. No, son hombres que quieren ser mujeres y que quieren competir en los equipos de las mujeres. Yo todavía no he visto la primera mujer que quiera competir en la liga de los hombres en boxeo. No tiren cosas si no están de acuerdo. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que todo es un ataque contra la hombría. ¿Y cómo no haber un ataque contra la hombría cuando lastimosamente nuestros hijos están siendo criados por las madres y no por los padres?
Los padres han creído que lo único que ellos tienen que hacer es traer la provisión a casa, pero que mamá es la que tiene que criar. Entonces los hijos pasan el 90% del tiempo en casa con una figura femenina. Llegan a los colegios y los colegios, el 90 y pico por ciento de los maestros son mujeres. Y en muchas iglesias, gracias a Dios, no en Full Life, cuando llegan a la iglesia infantil, las maestras o las líderes, porque acá no son maestras, acá somos líderes salvavidas, sí, muy bien, gracias por corregirme, son solamente mujeres. Acá no, acá tenemos las dos figuras. Y le doy gracias a todos los hombres. ¿Hay acá algún hombre que sirva en iglesia infantil? Póngase de pie. Ahora, quiero que se queden de pie. Quiero que se queden de pie, porque gracias a lo que ustedes hacen, yo puedo predicar la palabra de Dios. Porque o si no, yo estaría allá. Porque yo no voy a ir tras los hijos perdidos de Dios perdiendo los míos. No lo voy a hacer. No creo que Dios quiera que yo haga eso. Gracias por lo que ustedes están haciendo. Ustedes se merecen otro aplauso más grande. Dale un aplauso muy grande. Gracias. Ahora, si usted tiene algún hombre que está al lado, dígale, ¿usted por qué no sirve? Sobre todo si no sirve en un lado, a ver, hágale, vaya para allá, a ver si está muy buen hombre, que no sé qué. ¿Ah? Mírenlos tan bonitos, de buen semblante, masculinos. Sí, fortachones. Sí, ándate un momentico, Felipe, que voy a hablar cosas buenas de los que están parados. Fortachones, buen mozos. ¿Sí ves? Pues, no dañe la publicidad. No, mentiras, pueden sentarse el resto, Sí. El segundo servicio no te pares para no desanimar a la gente. ¿Qué? No, él le sale pelo, pero él cree que la unción es si uno se quita el pelo. Y vemos cómo el diablo ha querido atacar la hombría. Y nosotros como iglesia tenemos que despertarnos a entender que nosotros somos más que proveedores en casa. Nosotros somos justamente la representación de Dios. Porque Dios se presenta a nosotros como un Padre. Imagínate la importancia del padre en el desarrollo de alguien, que Dios hubiera podido elegir decir, yo soy la madre, pero Él dice, yo soy el padre. Porque esa es la importancia nuestra. Y es lo que el diablo ha venido sacando de los hogares, que haya mamá, pero no haya papá. Que papá simplemente sea un proveedor. Y por eso muchas personas no se sienten cómodos viniendo delante del Padre Celestial, porque su imagen del Padre ha sido transgiversada por su Padre terrenal, con quien nunca pudieron contar, quien siempre ha sido rudo, siempre el del corazón, el que ha estado conectado, el de empatía con los hijos, es la mamá. Entonces se sienten más cómodos con mamá porque mamá sí logra ponerse a mi altura y verme, mientras que papá cuando llega a casa llega muy cansado a ver televisión y no a conectar conmigo. Tú eres bastante importante en el desarrollo de tu familia, en el desarrollo de tus hijos. Tú eres más que un proveedor en casa. Tú eres encargado de reflejar a Dios a tu familia. Dios te ha puesto como sacerdote de casa. O sea, ¿tú crees que quien es el pastor de esta iglesia es importante y de influencia para toda la iglesia? Yo lo creo. Yo lo creo. Es por esa razón que yo le digo no a muchas cosas que tú le dices sí. Porque yo tengo entendido que lo que yo permito en mi vida se va a multiplicar en la tuya por 10. Eso es lo que pasa. Lo que ocurre en la cabeza se derrama. Yo sé que la forma en que yo llevo mi matrimonio va a ser de mucha influencia de cómo tú llevas el tuyo. Si yo no trato a mi esposa con respeto, con amor, no la amo, tú estás perdido. Entonces es una responsabilidad muy grande cuando Dios me pone acá. Porque lo que yo hago se replica. Pero al mismo tiempo es muy importante lo que tú también estás haciendo en casa, hombre. Porque lo que tú haces se replica. Y hay un llamado de parte de Dios a los hombres a que estemos más en casa, a que ayudemos a levantarse a nuestros hijos, a criar a nuestros hijos. De hecho, mamá puede dar esa seguridad y vemos el caso cuando el hijo se cae. Mamá dice, ay, ¿estás bien? Papá, no, papá lo que da es esa confianza, párese otra vez, vamos, eso lo necesitan. La brusquedad. No. Yo paso por el lado y le pego a mis hijos así en la cabeza, ¡pah! Y me voy. Y entonces mi esposa llega y me dice, no les pegues. Claro, porque ella es proteger, ¿no? No les pegues a los pobres niños, les vas a quedar las manos acá marcadas, van a crecer.
Entonces me regaña así, yo me volteo y le digo, niños, ¿quieren que les deje de pegar? No, papá, me encanta, sígueme pegando. De hecho, Natán me escribió, me encanta cuando me pegas, pero hazlo un poco más suave. El desarrollo de nuestros hijos es bastante importante, el que nosotros como padres estemos presentes. Hombre, tú eres muy importante en el desarrollo de tu esposa y de tus hijos. Y la mujer de tus sueños no está en ir a buscar otra, está en amar la que Dios te dio. Eso es así, eso funciona así. Es que siempre creen, no, es que no me salió como era. Mijito, esto es una flor. ¿La quiere más bonita? Abónela, riéguela, ámela, háblele. No intente entenderla, eso es imposible. Pero entre más, una mujer muy amada, se le ve la belleza por todo lado. Se le ve su seguridad. Y es importante para eso nuestro rol. Pero continuemos con la historia de Moisés. Entonces nos cuenta que después de que el faraón saca este decreto de que todos los hombres que nazcan tienen que ser asesinados, los papás de Moisés, al tener a Moisés, deciden ocultar el bebé durante 3 meses. Y cuando después de 3 meses ya no lo pueden ocultar, lo ponen en un canasto y lo ponen en el río, donde lo encuentra la hija del faraón de Egipto. Ella decide adoptarlo como su hijo, pero mientras que crece, decide entregárselo a una nodriza hebrea, que, coincidencia, es la mamá verdadera de Moisés. ¿Ves lo curioso? La misma mamá protegida y con la provisión del faraón termina criando a Moisés. Y ya cuando llega a cierta edad, ya lo devuelve a la hija del faraón, quien lo cría dentro del palacio. Y cuando es ya adulto, aunque Moisés vestía como egipcio, su corazón era hebreo. Eso es tan importante. Lo importante no es cómo tú vistes, es el corazón que tú tienes. Nosotros miramos las apariencias, Dios mira los corazones. Y entonces Moisés tenía ese corazón hebreo. Y entonces en una oportunidad va caminando y encuentra un egipcio que está maltratando a un hebreo, que estaban esclavizados, y decide defender el hebreo y mata al egipcio. Pero esto todo se termina volviendo en su contra, entonces tiene que huir de Egipto y termina pasando 40 años en el desierto, donde se casa, donde termina cuidando las ovejas de su suegro, donde de pronto, pasando por un tiempo, dijo, Dios se olvidó de mí, ya no hay nada bueno para mí, y de pronto es la forma en la que tú estás pensando. Pero déjame decirte que después de que Moisés llevaba 40 años creyendo que lo más grande que Dios iba a hacer con él era cuidar las ovejas de su suegro, Dios le habló desde una zarza ardiente y lo llamó a ser el libertador de todo Israel. A lo que refiero es que el desierto por el cual tú estás pasando puede ser simplemente la preparación para que Dios te dé tu llamado. Y nunca dejes de esperar lo grande de Dios, porque Dios no tiene planes pequeños. Moisés, después de eso, vuelve otra vez a Egipto, se presenta ante el faraón y después de ciertos milagros y prodigios logra sacar el pueblo de Israel de la esclavitud. Y durante 40 años los conduce por el desierto, los cuida, les enseña el temor a Dios y levanta a un Josué, su sucesor. Y cuando yo llegue a la frontera de lo que sería la tierra prometida, Dios lo lleva a su presencia. Ahora, de la historia de Moisés y cómo se fue formando su fe, cómo él se fue levantando como un hombre de fe, quiero resaltar ciertas cosas. La primera de ellas, teniendo en cuenta que hoy es el Día de los Padres, es su fe arrancó con la de sus padres. Su fe arrancó con la de sus padres. Ahora, hoy voy a hablar enfocado a los padres. Y de pronto tú dices, no, pero es que yo no soy padre. Mira, siempre que tú entras con disposición a la palabra de Dios, tú te vas a encontrar con que Dios te habla. Y es tu responsabilidad en este momento abrirte y decir, bueno, ¿cuál es mi porción? ¿Ok? Entonces la primera de ellas es, la fe de Moisés arrancó con la fe de sus padres. Vamos a ver en Éxodos capítulo 11, versículo 23. Perdón, esto es Hebreos 11, 23. Y dice, por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Algo para resaltar. ¿Lo hicieron por qué? Fue la fe la que los llevó a superar el miedo. Tú te das cuenta que el miedo los quería llevar a sacrificar a su hijo, a perder a su hijo,
Pero la fe los llevó ¿a qué? A protegerlo. Nunca tus hijos van a ser protegidos por tus miedos. Siempre van a ser protegidos por tu fe. Y toda persona tiene miedos, ¿o no? Todo padre, toda madre tiene fe. Hay unos en más medida que otros. Yo crecí con una mamá que, mamá, ¿podemos armar una carpa, dormir al frente de la casa? No. ¿Por qué? No, porque si hay una balacera, lo primero en caer es la carpa. Y yo, de verdad, tú te ríes, yo tuve que crecer así. Y es que acá hay balacera cada cuánto, ¿qué voy? O dijeron algo. Veníamos en un conjunto cerrado, no había más, lo más cercano a una balacera era un volador en Navidad. Entonces todas las personas tienen miedo. Es algo que tú puedes desarrollar y fortalecer porque tú sigues obedeciendo tus miedos, pero no todos tienen fe y es lo que Dios te llama a desarrollar. Y lo curioso es que muchas veces queremos proteger a nuestros hijos por el miedo que nos quiere conducir ¿a qué? A exponerlos realmente. La fe protege, el miedo expone. Y es por eso que la sobreprotección de los hijos no es cuidado, es abuso. Ahí te lo dejo para que lo interiorices. La sobreprotección de los hijos no es cuidado, es abuso. No los cuida, los expone. La fe es la que protege. Ahora, sabemos que la fe no se hereda. No. Todos necesitamos tener un encuentro personal con Dios y rendirnos a Él. Sin embargo, la fe de los padres facilita o dificulta que ocurra. ¿Por qué? Porque la fe de los padres es la mayor influencia en el desarrollo de la fe de los hijos. Tú los puedes traer acá a la iglesia, nosotros les vamos a enseñar la palabra de Dios, pero si tú no estás viviendo, obedeciendo la palabra de Dios, déjame decirte que tú estás deshaciendo a lo largo de la semana lo que nosotros estamos esforzándonos en hacer los días domingo. Porque la mayor influencia en el desarrollo de la fe de un niño es su padre. Y tú tienes que prepararte. Porque es que tú vas a ser el que tienes que responder las preguntas que ellos hacen durante la semana, que son a la larga las que terminan fortaleciendo la fe de ellos. Y a mí constantemente me llegan mis hijos a hacer todo el tiempo, a hacer preguntas, papá. Dice, papá, ¿por qué si Adán y Eva fueron los que pecaron? Y yo ¿qué culpa? ¿Ah? Pues ellos pecaron ellos, pero yo ¿por qué tengo que pagar las consecuencias? Me acuerdo ese día que Natán me lo hizo, estábamos comiéndonos una pizza y entonces en ese momento cogí lo que era lo de la pizza, donde estaba la pizza y puse adentro el cosito del azúcar con los sobrecitos. Le dije, estos eran Adán y Eva y estaban en la presencia de Dios, que es la pizza. Pero cuando ellos pecaron, ellos salieron de la presencia. ¿Y qué pasó con los hijos que tuvieron? Y saqué los sobrecitos del azúcar. Pues que también nacieron fuera de la presencia. Si los hubieran tenido adentro de la pizza, hubieran nacido dentro de la presencia. Pero los como tuvieron afuera, heredaron su estado. Pero Dios, amando tanto, dijo, yo quiero que esos hijos entren acá y por eso envió a su único hijo para que ahora nosotros podamos volver a la presencia de Dios. Y él cogió y miró así y dijo, entendí. Y mi esposa cogió y dijo, yo también. Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, continuamente. Pero acá, ¿quién le está hablando el Señor? ¿Al Padre o no? O sea, papá, pónganse de pie todos los padres. No importa la edad. ¡Wow! ¡Qué machera este ejército! Pero ¿sabes qué? ¿Tienes fusible? Porque un ejército desarmado, ¿de qué sirve o no? Y las armas nuestras no son de este mundo. No, nuestra arma es una espada, que es la palabra de Dios. La pregunta, ¿está pegada a tu mano o lo que está pegado a tu mano es tu celular? Porque acá nos está diciendo el Señor y está hablando del primer mandamiento, el más importante de todos, del que Jesús habló. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después de eso, grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Cuáles? Estas. Bueno, si predico con la palabra, con la Biblia en la mano. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantas. Eso quiere decir que ¿quién tiene que acostar a los hijos? ¿La mamá? ¿Quién debe ser el que lleva a los hijos y los acuesta? ¿Quién acuesta a nuestros hijos? La parte de levantarlos sí no la voy a obedecer. No, es que también madrugar, no es el último y el primero en madrugarse, eso sí que me cura ella, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Es el Día del Padre. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de la ciudad. Ahora, hay algunos que tampoco entienden lo que este versículo está diciendo, que literalmente las escriben en las paredes de su casa. Cuando realmente lo que está diciendo es que tus hijos crezcan en un ambiente donde ellos ven la palabra de Dios todo el tiempo siendo modelada. No sirve de nada. Muchos usan la palabra de Dios como un amuleto. Yo recuerdo cuando llegaba a la casa de las abuelitas que estaba la Biblia abierta en un salmo, ni siquiera recuerdo cuál era el salmo, pero era el mismo salmo porque estaba, esa hoja era de un color diferente que el resto. Porque la palabra de Dios era usada como un amuleto. Pero el diablo no le tiene miedo a este libro cuando está cerrado y cuando no es leído. Le tiene miedo cuando está escrito en tu corazón de lo mucho que tú meditas en él. Y lo que nos está diciendo la palabra es que nuestra responsabilidad, no la de la mujer, amar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y después salir a vivirlo en todo. Que cuando los hijos nos vean a nosotros, nos vean con la Biblia en el corazón, hablándola siempre. Pueden sentarse. Dijo, hoy es el Día del Padre y se les ha regañado. Dios te hace responsable. La fe arranca contigo y tiene que ser inculcada a tus hijos. Tienes que hablarle a ellos. Dice, por los caminos, cuando te acuestes, cuando te levantes, átala en tus manos. Y acá lo que está diciendo, haz lo que Jesús hizo con los discípulos. Jesús aprovechó el caminar con los discípulos y cada situación que ocurría para enseñar la palabra de Dios, para discipularlos, para corregirlos, para formarlos. Mira lo curioso, se enfrentaban a una multitud hambrienta y él cogía y decía, les voy a enseñar lo que toca hacer. Se enfrentaba a ellos peleando por cuál era el más importante. Él decía, acá voy a aprovechar esta oportunidad, esta situación para enseñarles a ellos a servir. Se enfrentaba a una tormenta y el temor de ellos de que iban a morir ahogados. Y el Señor dijo, acá les voy a enseñar de la importancia de la fe y del poder y la autoridad que hay en Dios. Cada situación era aprovechada para enseñarles a ellos principios. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cada vez que nuestros hijos se pelean entre ellos, ahí hay una oportunidad. Tú dices, bueno, ¿qué principio bíblico solucionaría eso? Y aprovecha y lo enseñas. La otra recuerdo que Natán, yo le di algo y salió a hacerle fieros a su hermanito. Papá, y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a contar la historia de José. Porque Dios le dio a José sueños y él salió y se los restregó a sus hermanos. ¿Y sabes qué? Generó una distancia con ellos. Terminó siendo arrojado en una letrina y vendido como esclavo. Terminó en la cárcel por hacer fieros, por hacer alarde, por usar lo que Dios le había dado para causar envidia a sus hermanos, no para servirlos. Así que todo lo que yo te dé que sea para servir a tus hermanos, te lo dejo de dar. Ya se sabe la historia de José al pie de la letra. Cada oportunidad, todo lo que ocurre, debe ser aprovechado para enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios. Escríbelas en los postes de la casa, en la ciudad, que donde ellos miren, vean palabra de Dios, vean moral bíblica, vean obediencia que produce bendición, vean principios bíblicos en la forma en que trabajas, en que hablas, en el trato a los demás, en todo. Porque lo que modelas en casa, tus hijos lo replicarán. Punto número 2. La obediencia de los padres a Dios produce bendición hasta 1000 generaciones. O sea, cada vez que tú le dices do a la carne para decirle sí a Dios, estás produciendo bendición no solamente para tu vida, sino para la de tus hijos. Es indiscutible que el acto de fe de los padres de Moisés produjo una bendición en Moisés y en las demás generaciones. Tú y yo todavía seguimos siendo partícipes de la bendición a causa de la obediencia de los padres de Moisés. Tú y yo todavía, cuando nos encontramos con los papás de Moisés, tenemos que decir gracias, porque tu obediencia
a pesar de la presión del mundo, me bendijo. ¿O no es cierto? Pero las siguientes generaciones van a poder decir lo mismo acerca de ti. ¿Qué estás heredando? Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 nos dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, todo se hereda, lo bueno y lo malo. Dice, pero por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Ahora, ¿sabes qué hacen los malvados? Dicen, es injusto. Es injusto que por el pecado de los padres tengan que pagar los hijos hasta tercera y cuarta generación. Eso es lo que dice el malvado. Porque el que no es malvado, no le importa esa parte. No, ese lee la parte en la que dice, la obediencia a Dios produce bendición hasta 1000 generaciones. Ahora, mira cómo el ser malvado afecta a 3 y 4. El ser obediente a 1000. Siempre la bendición de Dios va a ser más grande que la maldición. Entonces, en vez de alegar, ¿pero por qué se tienen que heredar las maldiciones? Mira, porque si no se heredan las maldiciones, tampoco se heredarían las bendiciones. No sería justo, ¿no? Se tiene que heredar. Y vemos el principio de la herencia en todo. Por ejemplo, en la parte económica. Déjame decirte que tus hijos no van a heredar el dinero que tú nunca hiciste. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué van a heredar? El dinero que tú hiciste. Es el dinero que ellos van a heredar. Lo mismo ocurre con las bendiciones. Ellos no pueden heredar las bendiciones que tú nunca produjiste. Van a heredar las que tú, con tu vida, la forma en que te condujiste, heredaste para ellos. Cada vez que tú le dices no a la carne para obedecer a Dios, no solo estás obteniendo bendición tú, sino también en tus hijos. Y cada vez que tú eres descarado o descarada, y le dices sí al pecado, no es lo que a ti te afecta, es lo que va a afectar a todas las demás generaciones. Mira la forma en que tú te conduces, porque será lo que tus hijos heredan. Un padre le decía a un hijo, mira por dónde caminas. Y el hijo le decía, no, papá, mira por dónde caminas tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Punto número 3. La oración de los padres por los hijos es escuchada por Dios y produce milagros. ¿Oras por tus hijos? Hablemosle a los padres que salgan bien aburridos. Venga. ¿Tú oras por tus hijos o tú dices, no, pero mi esposo ora por ellos? Ah, ya delegaste la oración. Porque hay gente tan descarada, a veces que me llaman y me dicen, pastor, lo llamo para que ore por mí porque tengo un examen mañana. O sea, descarado, estudie y ore usted. No, pues eso no es mi responsabilidad. Ora tú por lo tuyo. Pero cuando tú dices, no, voy a llamar a alguien que ore por mí porque estás muy perezoso tú en orar por ti, olvídate, eso no funciona así. La Biblia es muy clara en que la valentía de los padres de Moisés para esconderlo, para ponerlo en el río, para no ceder al temor que estaba inculcando el faraón, fue producto de la fe. Ellos obtuvieron la valentía, ¿de dónde? De la fe. Mira, la valentía no es la ausencia de miedo. Todos sentimos miedo. Una persona que dice, yo no le tengo miedo a nada, usted es un lunático. Sí, porque es que el miedo es natural sentirlo. Cuando nosotros vemos un riesgo, la respuesta natural de nuestro sistema nervioso es miedo. O sea, el miedo debe estar presente. Yo me preocupo una persona que no tiene miedo, como una persona que no siente dolor, el tacto. Porque esa persona está en serio riesgo. Y el miedo no fue puesto por Dios para maldecirte, sino para protegerte, para que cada vez que tú sientes miedo, tú digas, hay algo a lo que le tengo que prestar atención. Ahora, cuando tú ves el miedo, simplemente lo único que tienes que hacer es, bueno, acá hay un riesgo, me tengo que tomar de la baranda. La baranda es Jesucristo. La baranda es Jesucristo, es decir, Dios no, este miedo no está para decirme que no debo avanzar. Está para decirme que no debo hacerlo sin tomarme la mano de Dios. Pero es la fe, el tomarte la mano de Dios, lo que te va a dar a ti la valentía que necesitas para enfrentar todos tus miedos. El miedo es Dios diciéndote, tómate de mi mano y no te sueltes.
camina pegado a mí. Cuando tú lo ves de esa manera, tú entiendes que el miedo es una bendición cuando tú lo superas con Dios. Y es una maldición cuando te gobierna y te dice qué hacer y qué no hacer. Fue la fe la que produjo la valentía que necesitaban los padres de Moisés para superar ese miedo. Y la fe arranca con él, oír. Se fortalece con él, orar. Y se desata con él, actuar. Uy, salió bueno, ¿no? Volvámoslo a repetir, bueno. Entonces dice, la fe arranca con él, oír. Se fortalece con él, orar. Y se desata con él, actuar. Conforme a lo que Dios te dijo y te respondió en la oración. Es así como se produce la fe. Tú tienes miedo, ve a la Biblia. Porque nos dice la misma palabra que es el oír la palabra de Dios lo que produce fe. Entonces tú tienes miedo, tú mismo vas a leer la Biblia. Después empiezas a orar. Y ahí se empieza a fortalecer esa fe. Y cuando tú estás orando, Dios te responde. Entonces tú ya tienes la instrucción, tú sales a obedecer la instrucción y es ahí donde se desata la fe que produce milagros. No te quedes simplemente en orar, sale a actuar. La Biblia es muy clara que la oración de los hijos es escuchada por Dios y que Dios responde. Y vemos el ejemplo con Jesús. Nos damos cuenta que Jesús resucitó el hijo de la viuda, la hija de Jairo, liberó al niño endemoniado, liberó a la hija de la cananea, sanó al hijo del funcionario. Y todos estos milagros como resultado de la oración de unos padres. Jesús nos muestra que cada vez que llegaba un padre y una madre con una oración por sus hijos, Jesús, ¿qué hacía? Respondía. Te voy a decir algo, todas las oraciones que tú has hecho por tus hijos han sido escuchadas y serán respondidas. Hay oraciones que tú todavía no des su respuesta, pero déjame decirte que si ya están en el cielo, vas a ver la respuesta. Vas a ver la respuesta. Le preguntaban a un hombre que fue grandemente usado por Dios y alcanzó cosas inimaginables. Y le decían, oye, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Ya está bastante anciano. Dime de qué te arrepientes en tu vida. Entonces uno preguntarle a alguien que ha visto la gloria de Dios de esa manera, que ha sido usado por Dios para levantar la iglesia, hacer avanzar el reino de Dios, ¿de qué puede lamentar? Y este hombre dice, si yo lamento algo, lamento no haberle pedido más a Dios. Y uno mirar y uno dice, no seas descarado. Todo lo que Dios le dio. Pero él respondió, sí, porque me di cuenta que todo lo que le pedí Dios me lo dio. Por lo tanto, me arrepiento de no haberle pedido más. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Mira, la nueva era nos dice que si nosotros ponemos la mente en algo y declaramos una palabra, ¿ocurrió el milagro o no? No, olvídate de ese cuento. Yo no estoy de acuerdo con el cristiano que decreta. Yo decreto en el nombre. Déjese de bobadas. Jesús nos enseñó a pedirle al Padre, no a decretar. ¿Estamos? Nosotros le pedimos al Padre y el Padre responde. Todo lo que le pidan en mi nombre, el Padre se los dará. Él no dice, todo lo que tú decretes y pongas los ojos así cerrados como si estuvieras en el baño va a ocurrir. No. Eso es nueva era. Eso es dependiendo o creyendo del poder de tu palabra. Yo creo en el poder de la palabra de Dios, que fue la que creó. Entonces, es enseñarnos a depender de Dios. Es depender de Dios en todo. Ora por tus hijos, porque ahí nace la fe que los salvará de todo peligro. Número 4. La fe de los padres desata protección, provisión y bendición sobre su familia. La fe de los padres desata protección, provisión y bendición sobre su familia. Los padres de Moisés no cedieron a la presión del faraón. Ahora, el faraón representa a Satanás, representa la moral caída de este mundo, representa una cultura influenciada por el diablo y el mundo en general. El mundo que en lugar de someterse a Dios ha querido rebelarse contra Dios. Y es el mundo en el cual vivimos. Y se ve por todo lado. Tú cuando ves una película, la película te deja saber que ellos dicen, yo me rebelo contra el orden que Dios ha establecido. Hoy en día todas las películas que estamos viendo, hasta las de Disney, de los niños pequeños, ahí meten algo que simplemente dice, nos rebelamos contra el orden que Dios ha establecido. Es rebeldía. Este mundo está en rebeldía.
Pero nosotros venimos a Dios para someternos. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Sabes qué pasa en el cielo? Lo que Dios dice se hace. La tierra es la que está en rebeldía. Y nosotros venimos a decir, el mundo puede ser rebelde, pero lo que tú llamas malo, yo lo voy a llamar malo. Hay cosas que yo no entiendo, pero yo necesito entender. Yo estoy llamado a someterme a Dios. Pero muchas veces actuamos como no nos gustaría que nuestros hijos actuaran. Porque si tu hijo te dijera, tú le dijeras, vete a poner la pijama y te acuestas, y él te dijera, no entiendo, necesito entender y estar de acuerdo para obedecer, ¿tú qué le dirías? Yo sé lo que yo le diría. Mira, los argumentos son muy sencillos. Porque cuando él necesita entender y estar de acuerdo para sujetarse, es un rebelde. El que la autoridad hable debería ser suficiente para que el resto obedezcan. Y cuando Dios habla, debería ser suficiente. No, es que no estoy de acuerdo que el sexo solamente es para el matrimonio. No tienes que estar de acuerdo. Dios lo diseñó así y punto. No, es que no estoy de acuerdo que el hombre nada más puede ser entre un hombre, el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Amor es amor. No tienes que estar de acuerdo, es entre un hombre y una mujer, lo que produce bendición. No tienes que estar de acuerdo. Pero si no eres una persona rebelde, lo vas a respetar. No, pero es que yo siento, ¿qué importa lo que tú sientes? Si yo siguiera lo que yo siento, yo sería un polígamo. Y todos ustedes también hombres, así que no se las den en ese momento del santo de ¡ay, el pastor! Si yo hiciera siempre todo lo que yo siento, lo que yo he sentido en toda mi vida, ay, mijito, yo hubiera faltado los 10 mandamientos. Sí, el de no matarás, tú no estarías acá para contarlo. Yo no soy lo que yo siento no me gobierna. A mí me gobierna la palabra de Dios. Eso es lo que me gobierna. Porque, sí. Mijito, te voy a decir algo. A mí, ¿se puede decir la verdad en la iglesia o no? ¿Uno puede ser sincero en la iglesia? ¿Sí? ¿Necesitas que tu pastor sea perfecto? Porque yo conozco unos que parecen perfectos. Pero yo siempre he dicho, si yo me muestro como soy y alguien no quiere que yo sea su pastor, es que yo no debería ser su pastor. Si yo obedeciera todo lo que yo he sentido en mi vida, yo no estaría casado. En una de esas peleas hubiera salido volando o no. Porque cuando yo estoy peleado con mi esposa, yo en ese momento no siento, ay, tan lindo ir a abrazarla y pedirle perdón por lo que yo no hice. Nadie siente eso, ¿no? Ay, pongamos la otra mejilla tan rico, tan sabroso eso, ¿no? Sí. Sí, no, sí. Es que es rico cuando se ponen sus días y tú sabes cuáles son los días de la mujer, ¿no? Yo los he dicho, ¿no? ¿No? ¿No lo sabes? ¿Hay alguien que no lo sepa? Para que seas pendiente de esos días. Una semana antes del periodo se ponen sensibles. La semana del periodo están sensibles. Una semana después del periodo también quedan sensibles. Y la semana que sigue, debido a toda esta sensibilidad, están más sensibles. Ahora, si tú eres tan de malas que justamente te tocó ese día hablar con tu esposa, pero ¿sabes qué? Cuando a mí las emociones me dicen, haz esto, yo digo, no, Señor, yo no soy un esclavo. No soy un esclavo de la carne, yo no soy un esclavo de Satanás. Yo soy un hijo de Dios y Jesús me ha hecho libre. Así que no quieres que pida perdón, voy y pido perdón. No quieres que voy, perdón. Porque a mí quien me gobierna es Jesucristo. Los papás de Moisés no se dieron a la presión del faraón, que representa a Satanás, sino que pusieron su confianza en Dios para protección, para provisión y para bienestar.
lo cual desató el favor y la bendición no solamente sobre ellos, sino sobre Moisés. Pero esos son tus hijos. Yo no sé cuál es el decreto que en este momento está en contra de la vida de tus hijos. Yo no sé qué es lo que en este momento está amenazando su bienestar. Pueden ser las drogas, puede ser que están en el mundo, puede ser el homosexualismo, puede ser el divorcio, puede ser el alcoholismo, puede ser el ateísmo. Lo que sea que en este momento esté atacando a tus hijos, que te esté causando miedo, déjame decirte que la forma en que tú los vas a proteger no es cediendo al miedo, sino poniendo tu fe en el Señor. Eso va a traer protección, eso va a traer protección, eso va a traer cuidado sobre las vidas de tus hijos. Y de pronto tú crees que lo que amenaza el bienestar de tus hijos es algo demasiado grande y demasiado grave. Pero déjame decirte que lo que amenazaba el bienestar de Moisés era que el hombre más poderoso sobre la tierra quería quitarle la vida. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Lo que quiere matarlo, terminará cuidándolo. Oh, ese es nuestro Dios. Lo que el diablo lanza contra ti, Dios lo termina poniendo a tu favor. Recordemos que el faraón había dado la orden de que todo bebé varón debía morir. Los papás de Moisés pusieron la confianza en Dios y lo ocultaron 3 meses. Pero cuando ya no pudieron ocultarlo, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya no podemos, pero tú sigues pudiendo. Así que lo pusieron en un canasto en el río, como diciendo, no puede estar más en nuestras manos, pero ¿sabes qué? Va a estar en la tuya. Como diciendo, nuestras fuerzas no son suficientes para cuidarlo, pero nuestra confianza se pone en ti y así nos hacemos fuertes. Tú cuidarás de él. Y lo ponen en el río. Y mira lo que ocurre. Éxodo 2, capítulo 5, Éxodo 2, versículo 5 dice, en eso le dije al faraón, bajó a bañarse en el Nilo. Qué coincidencia, ¿no? Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto le dije al faraón, vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, es un niño hebreo. En ese momento, cuando ella escucha, cuando ella dice, es un niño hebreo, tú sabes lo que eso significaba, ¿no? Ella decía, este niño tiene que morir. Pero dice que estaba ahí la hija del faraón y estaban las doncellas. Las doncellas eran esclavas. ¿Qué hubiera pasado si la que hubiera encontrado primero el canasto hubiera sido una doncella? Ella no hubiera tenido el poder para salvarle la vida. Encontró el niño, la única persona que podía en ese momento no obedecer el edicto del rey, del faraón. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya, llame una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve, llámala, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Qué coincidencia, ¿no? La Biblia está llena de coincidencias, ¿no? Tú sabes qué es la coincidencia. Es Dios diciéndote, yo estoy detrás de esto. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Oh. El diablo pagándote para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Ah? El miedo te hace esclavo del diablo. La fe convierte al diablo en tu esclavo. Oh. El miedo te hace servir a Satanás. La fe hace que Satanás termine sirviéndote a ti. Siente miedo. Ahora, me alegra que por lo menos una persona ya lo haya entendido. Se demoró harto. Pero menos que ustedes. Porque el miedo es algo que tú vas a experimentar. La pregunta es, ¿qué haces con el miedo? ¿Qué estás haciendo cuando tienes miedo? Porque algunos dicen, ¿cómo quisiera no sentir miedo? Ahí no está la respuesta. El tema no es lo que tú sientes, es lo que haces con lo que sientes. A mí me gustaría escribir un manual de qué hacer con cada emoción.
Buenísimo, no lo vayas. Es mi idea, mi idea. Termina predicándolo después en Adórnate. Dios me reveló yo. No, usted no se imagina en el copyright. Ustedes no se imaginan el copyright que nos toca hacer en casa. Cada vez que yo digo algo, yo, por favor, firme acá, fue escrito a tal hora. Me toca advertirle, lo voy a meter yo en mi prédica, yo lo dije. Somos uno. Una vez estábamos en un congreso y en la mañana yo le digo algo a ella y pasa ella y en el congreso lo dice y todo el mundo, todos los speakers más internacionales al lado me decían, wow, qué tremendo, qué frase, me encantó. Y yo desde allá abajo, la carne queriendo decir, Dios mío, y el espíritu, muéstrate humilde. Y yo, ay, sí, ella es sabia. ¿Ah? Bueno. Sí. No. Ella tiene muchas fans, entonces le puede dar duro. Bueno, entonces, pero esas veces, ayer me robó la prédica. Nos invitaron a predicar, nos dieron 12 minutos y ya terminó el minuto 15. Me hizo vestirme, me compró un saco. Y yo en el saco y de pronto empiezo a ver que se pasa el tiempo y yo. Termina el minuto 15 y me sonríe yo. Pero bueno, para aquellos que creen que uno no es probado. Bueno. Feliz Día del Padre, sí. Hoy no lo hubiera hecho, fue ayer. No trates de no sentir miedo. No. Más bien aprende qué hacer cuando sientes miedo. Es la misma forma, no trates de no sentir ira, porque la Biblia de hecho nos da permiso de sentir ira. Nos dice, airaos. Ay, ¿tengo permiso? Sí, fresco, hágale. Pero no pequéis. Te dice lo que no puedes hacer con la ira. Usted puede sentir ira. Usted ve a su esposo con ira, hágase a un lado. Él tiene su tiempo, porque la Biblia nos da tiempo. De hecho, nos dice, no dejen que se ponga el sol. Ahora, si usted fue tan de mala que lo ofendieron por la noche, de malas. Tiene poquito tiempo. Pero usted ve a alguien airado, dele su tiempo. Con el miedo. Cuando tú sientes miedo, no es decir, no me gustaría no tener miedo, me gustaría tener más confianza, dejar a mis hijos, confiarlos, de que se vayan con los abuelos, me gustaría tener más. No, ten miedo. El miedo simplemente es para decirte, sin Dios estás perdido. Ora. Cuando tienes miedo, simplemente en ese momento tómale la mano a Dios y dices, ¿sabes qué? Acá veo un riesgo. Así que pongo en ti mi confianza, protege. Tan sencillo como eso. Y una vez que ya has orado, has escuchado, actúa. Porque eso es fe. Y si actuar es, déjalos ir. Si actuar es, haz esto, haz eso. Dios te va a responder. Cuando tú rindes tu corazón, no para que Él haga lo que tú quieras, sino para tú decir qué debo hacer acá, Él te va a responder. El miedo, bien usado, te va a mantener pegado de la mano de Dios. El que siente más miedo debería ser más unido a Dios. De pronto tú eres muy temeroso porque Dios te dice, es que te quiero más cerca. Es una oportunidad, no es tu debilidad, es tu oportunidad de hacerlo. Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré para hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. La fe, poner nuestra confianza en Dios, hace que lo que el diablo quiso usar para tu destrucción termine siendo para tu bendición. Que lo que quería destruirte termine sirviéndote y que lo que quería esclavizarte trabaje a tu favor. Los ataques que tú sufres son oportunidades cuando tú las enfrentas con fe, cuando tú pones tu confianza en Dios. Y piensa nada más lo que significó un mal día para Saúl cuando Goliat vino a amedrentarlo, fue la bendición para David y significó que nadie jamás volviera a menospreciarlo.
lo que fue un hambre que atacó una región y que llevó a muchos a una quiebra económica, fue lo que puso a José como el administrador de todo Egipto y que trajo abundancia a su familia. Y tendría que con esto meter a Daniel, que cuando fue arrojado a la fosa de los leones no fue tocado por un león, porque gracias a su fe los leones lo veían como uno de ellos. Eso también salió bonito, ¿sí o no? La fe llevó a que Noé metiera a su familia en el arca, salvándola del diluvio. Y la lista sigue, la lista sigue. Porque seguramente cuando Noé escuchó de parte de Dios que toda la tierra iba a ser inundada, que toda la humanidad y los animales iban a ser borrados, seguramente tuvo miedo. ¿Sintió miedo o no? Tú no sentirías miedo si en este momento Dios te dijera, mira, va a explotar una bomba nuclear, todo el mundo va a morir. Tú no dirías, ok, dale Dios, sí, haz un búnker, bueno, créeme. Pero él dijo, yo no voy a dejar que el miedo me paralice, yo voy a hacer que el miedo me lleve a obedecer a Dios. Y eso es fe. Y terminó construyendo el arca que salvó a su familia. Y la lista continúa, y lo que te quiero decir con esto es que cuando tú tienes fe y confianza en Dios, lo que el mundo ve como algo malo será para ti de bendición, será tu promoción. Porque los tiempos oscuros es cuando la luz de Dios que habita en nosotros más brilla. Cuando el mundo se está apagando es porque Dios te quiere poner a brillar. No temas. Y quinto y último punto, tu fe no terminará en ti, sino que impactará las siguientes generaciones. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ahora, yo quiero que pienses lo que era el corazón de la mamá de Moisés, de su papá. Cuando Moisés se va a vivir al palacio, empezó a crecer como un egipcio, como un pagano. Empezó a adorar otros dioses. Y de pronto en ese momento el padre y la madre dijeron, todo lo que hemos hecho, nuestro hijo se está perdiendo. Y de pronto veían como imposible, decía, ¿qué va a querer él salir de ese palacio sin Dios que venir a este desierto para seguir a Dios? De pronto lo veían como un imposible. Pensaban y decían, perdimos ya a nuestro hijo. Quisimos salvarlo, pero lo que hicimos fue exponerlo. De pronto su fe muchas veces se vio amenazada, como puede estar siendo amenazada la tuya cuando piensas en aquella persona que está en una vida que tú dices es imposible que de allá salga para que venga a servir a Dios. Pero nos dice que debido a la fe que siempre modelaron los papás de Moisés, lo que se sembró como una semilla siguió germinando, siguió germinando, siguió germinando. Y a pesar de estar en los palacios, no pudo disfrutar de los palacios. Porque algo dentro de él, más grande que palacios, estaba creciendo. Y era esa necesidad de Dios, que él había experimentado de pronto nada más unos cuantos meses, cuando esa nodriza, que realmente era su madre, le modelaba desde pequeña edad lo que era temer a Dios. La fe de los padres de Moisés no murió con ellos, sirvió de influencia. Desarrolló la fe de Moisés. Siento tanto decirte a ti, mujer, que aquello que tú has venido sintiendo, ese temor que tú vienes sintiendo, creyendo que tu hijo jamás va a volver a los caminos de Dios, hoy el Señor te dice, ten paz. Porque la fe que tú has modelado en Él, aunque parezca que no está en Él, sí está en Él. Esa semilla que tú sembraste desde su niñez, ese modelamiento que tú pusiste ahí, yo lo haré crecer, yo lo haré crecer. No importa en los palacios del faraón que tú lo estás viendo, no, yo he puesto mi marca sobre él y él volverá, lo abandonará todo y me servirá.
No temas, mujer. No temas, mujer, te dice el Señor. Oh, Maranda, Gasanta Rama, Namaranda Sata. Oh, Gasanta Rama, Namaranda Sata. Ponte de pie. Oh, Espíritu Santo de Dios. No temas, no temas. Simplemente sigue confiando, sigue confiando. Tu oración ha sido escuchada, tu oración ha sido escuchada. Oh, todo el tiempo que invertiste no será en vano. Todo el tiempo que invertiste no será en vano. Hoy el Señor enciende tu esperanza. Hoy el Señor enciende tu esperanza. Hoy el Señor enciende tu esperanza. Te veo reír, te veo gozar, te veo gozar. Ciertamente lo que creíste que cayó en desierto, cayó en buena tierra y crecerá. Oh, Maranda, Gasanta Rama, Namaranda Sata. Gracias, Señor Jesús. Gracias, llévate tu promesa. Hoy se desata bendición y milagro. Moisés prefirió un desierto con Dios que un palacio sin Dios. Prefirió a Dios que el mundo y no cualquier mundo. Estamos hablando del mundo del nieto del faraón. Estamos hablando del nieto del hombre más rico y más poderoso sobre la tierra, con todos los placeres a los que tendría acceso. Piensa nada más el acceso que tiene el hijo del abuelo, el nieto del hombre más rico del mundo. ¿Tú te imaginas el acceso que tiene a la fama, al sexo, al poder, a los placeres? Di tú. Aquello que muestran en esos documentales que tú ves de ricos. Y todo eso lo tenía Moisés. Y Moisés vio todos esos placeres, vio todos esos palacios y vio el desierto. Él dijo: prefiero un desierto con Dios que estos palacios sin Dios. Porque eso es la fe que nosotros heredamos. Lo que te quiero decir es que no temas por lo que el mundo le ofrece a tus hijos. Preocúpate por lo que tú no estás modelando en casa. Porque peor que el pecado que el mundo modela es la falta de temor a Dios que tú modelas en casa. Modela a Jesús y no importa lo que el mundo le ofrezca a tus hijos, tú seguirás siendo la mayor influencia sobre sus vidas. Esto es, yo creo, la fe comienza en casa y que Dios te bendiga. No soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ahora te voy a decir algo y te voy a pedir el favor que en este momento no te pares. Este es un tiempo muy especial. Tienes ganas de ir al baño, dale 2 minutos más a Dios, aguanta, eso te va a hacer bien. Hay algo que Dios jamás va a hacer, pero hace este mundo. Dios a ti no te quiere víctima, porque una víctima jamás sale de su estado, porque una víctima cree que todo lo que está mal en su vida no es su responsabilidad ni su culpa, sino la culpa de otros. Y por eso vemos que este mundo cada vez saca más que la teoría de las razas, que la teoría de... ¿Sabes por qué? Porque si tú crees toda esa basura y todas esas mentiras, tú vas a creer que todo lo que está mal en tu vida no es tu culpa, sino es por la culpa de otros. ¿Y sabes qué va a pasar? Que entonces tú no vas a hacer nada para salir de tu estado. Pero el mundo, más bien no el mundo, la historia y la Biblia nos muestran que las personas que han llegado más lejos no son los que tienen más oportunidades. No, son los que se han hecho responsables de sus vidas, independiente de de las oportunidades que tienen. Eres tú tu peor enemigo o tu mayor ayudante. Entonces, cuando yo digo toda esta palabra, no te la estoy diciendo para que tú digas: ah, claro, es que mis padres no tuvieron fe, entonces yo por eso no tengo fe. Déjate de bobadas. Eso te lo está diciendo Dios, porque de pronto tú eres la primera generación que vas a parir hombres y mujeres de Dios. Y Dios te está hablando y te está diciendo: de ti saldrán naciones temerosas a mí, y esa es la responsabilidad con la cual yo te estoy llamando. Ahora tú podrías pensar a tus padres y decir: pero es que yo heredé maldiciones de ellos. Olvídate, en Cristo Jesús toda maldición se convierte en bendición. Es un nuevo comienzo, tú eres hecho una nueva criatura. Tú eres heredero de todo lo que le pertenece a Jesús. Somos coherederos con Jesucristo.
Una vez estaba en una charla con políticos, con gobernantes poderosos de esta nación. Y entonces pasó uno de ellos y dijo algo que me dejó grabado en mi corazón. Dijo, me encanta estar entre pastores, o me encanta estar con pastores. Él no era pastor, ni siquiera cristiano. Me encanta estar con hombres de fe. ¿Sabes por qué? Porque hay dos personas en este mundo. Los ricos como Bill Gates, que se creen poderosos pero no lo son. Y ustedes, el pueblo de Dios, que son poderosos pero no lo creen. Y cuando dijo eso, ¿sabes qué? Yo ahí me quedé, yo no presté atención a nada más porque entendí que es más poderoso el que no es, pero cree que es, que el que es y no lo cree. Y que el problema nuestro es que no le hemos creído a Dios. Hoy te quiero decir a ti de parte de Dios que no importa lo que tus padres hayan hecho, en ti, tú vas a parir naciones temerosas de Dios. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.